Si a tu hijo lo están molestando en la escuela y tu gran consejo fue tú ignóralos, ya se cansarán, déjame decirte que es muy duro. Lo acabas de lanzar a los leones sin escudo. Hoy vamos a analizar una escena clásica de Hollywood que demuestra exactamente por qué ese consejo es un error letal. Te voy a mostrar videos reales de lo que la sumisión pasiva provoca en el cerebro de un agresor. Escucharemos a la ciencia médica explicar por qué el bullying duele igual que un hueso roto. Te contaré el caso de consultorio que te abrirá los ojos y al final te daré la técnica exacta para que tu hijo se defienda y desarme al buleador sin usar los puños. ¿Estás creando una presa fácil? Vamos a descubrirlo juntos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, psiques, encantado de la vida de estar aquí con ustedes, fascinado como siempre. Hoy en este programa vamos a tocar un tema que verdaderamente genera estragos en la vida de las personas, es el famoso bullying o acoso. La verdad es que vamos a ver el bullying desde diferentes perspectivas, incluyendo el por qué algunos de los consejos que nosotros les damos a nuestros hijos son tan malos, porque gracias a ellos a veces solo los convertimos en presas fáciles para todos los demás. Por eso hoy vamos a hablar desde la ciencia, vamos a hablar desde las recomendaciones exactamente qué es lo que sí debemos de hacer como papás y cómo hacer que nuestros hijos no solamente no se expongan al bullying, sino que también incluso cuando ya son víctimas de él, puedan salir de él. Yo soy Juan Pablo Arredondo, soy tu psicólogo y estoy encantado de la vida de estar aquí. Por supuesto que quiero agradecer a todas las personas que me siguen, sobre todo a todas las personas que interactúan conmigo, que ponen sus comentarios, que dan sus opiniones. Verdaderamente esto nos alimenta muchísimo. Síganlo haciendo, yo quiero crecer esta comunidad. Créanme que todos los mensajes, todas las recomendaciones, todo lo que piden, lo leemos con mucho detalle. Y por cierto, aprovecho también para pedirles un enorme favor. Hay un botón secreto que maneja YouTube, que lo utiliza para que las personas que estén interesadas en que se comparta la información que estén viendo le llegue a más personas, le llegue a más familias. Este botón se llama Hype. Con este botón a YouTube le lleva el mensaje de que tú estás recomendando este video y por supuesto que lo va a extender a más personas. Por eso no olvides el botón secreto. Es muy sencillo, solo pícalo y con eso vamos a llegar a más personas. Para empezar, quiero que veamos juntos un segmento de una película muy famosa de Hollywood que se llama Volver al Futuro. Vamos a mirarla porque puede que tú o tu hijo se identifiquen con estas figuras. Y yo quisiera que pongas mucha atención en ambos personajes. Oye, te estoy hablando, McFly, insecto irlandés. Hola, Biff. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Ya terminaste mi tarea, McFly? Bueno, yo pensé que la fecha de entrega era el lunes. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa, Ay, piensa, McFly, piensa. Necesito tiempo para copiarlos. ¿Sabes qué pasaría si yo entregara mi tarea con tu letra? Me expulsarían de la escuela. Y tú no quieres que pase eso, ¿verdad? ¿O sí? No, por supuesto que no. Esta escena que parece bastante graciosa y que está dentro de un escenario cómico, la verdad es que es muy fuerte y es algo que se ve todos los días. ¿Te puedes imaginar visualizando a tu hijo recibiendo una agresión de ese tipo? ¿Qué sentirías? ¿No te daría una rabia, una furia impresionante que te darían ganas de agarrar de los pelos a Biff y arrastrarlo por el piso? Bueno, pues esta escena representa claramente algo que se ha dado en llamar la falacia de la evitación. Es decir, esta idea fantasiosa de que si yo evito, de que si no digo nada, de que si me hago a un lado, de que si ignoro, la cosa va a parar. Que es una de las cuestiones que más refuerzan la parte del bullying. Porque los chicos que viven esto, a mí me lo han dicho muchísimas veces, es que pienso que algún día ya me van a dejar de molestar porque ya se van a cansar. Pero eso es una falacia, por eso se llama la falacia de la evitación. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que en este caso
este ignorar, esta sumisión, este bajar la mirada de George, no solamente no bajó o aminoró la agresión que estaba recibiendo, sino la incrementó. ¿Por qué? Porque le dio poder al buleador de saber que tenía el dominio completo, el dominio absoluto sobre George, y incluso aprovechó más de él para cerrar con esta cachetada que le da al voltear para el piso. Por eso, la estrategia de evitación, de ignorar, créeme, no es la que debemos de enseñar. Tenemos que enseñar algunas otras. Si no me creen, vean lo que ocurre todos los días en las escuelas, sobre todo en aquellos chicos que su estrategia es ignorar. ¡No mames, huele a muerto, güey! ¿Qué pasó, neta? El Roberto no se aguanta su casa. ¡Qué asco, neta! Trae diarrea de perro, bro. Mira nomás ahí parado, pobrecito. ¿Qué es lo que ven los buleadores en este niño? Pues ven debilidad, ven fragilidad, pero ven una clara y directa incapacidad para defenderse. No tiene recursos, no tiene cómo, no sabe cómo. Además tiene una estructura de personalidad generalmente tan débil que puede ser fácilmente aplastada por los demás, incluso con una sola amenaza de que si dices te va a ir peor. En este caso es muy claro cómo se refleja que este niño prefiere aislarse para no ser encontrado. El problema es que estos cuates van y lo buscan y lo encuentran, y esto se vuelve un círculo vicioso en donde el buleador finalmente ataca en donde más le duele. Pero ojo, nunca jamás perdamos de vista en el bullying no solo al buleador y al buleado. Ojo, hay una figura que a veces es mucho más importante, se llama el observador, que es el que filma, el que graba, el que acompaña, el que se ríe, el que impulsa, el que alienta, el que le da poder al buleador. Y si nosotros no trabajamos en las tres figuras, finalmente vamos a tener problemas, porque a veces solo trabajamos con uno. Hacer que el buleador no bulee, y lo expulso y lo suspendo y lo amenazo. Al bullying le dices ignóralo, no los peles, no les hagas caso. ¿Y qué pasa con el observador? El observador es la masa de gente que finalmente apoya al buleador. Y no bulea, solo está dándole fuerza al buleador. Y es importante mencionar qué pasa por la mente del observador. Son dos. La primera, se divierten a costillas de otros. Es como un espectáculo, es como una película. Es como ver que algo está sucediendo y yo estoy ahí en primera fila observando. Puede ser divertido, puede ser agradable, pues es en vivo y a todo color. Pero ¿qué es lo otro que ocurre? Lo otro que ocurre es que la mayoría de las veces el observador prefiere que buleen a otros para que no giren la atención hacia ellos y se puedan ellos convertir en los buleados. Te juro que nadie me habla. Regina, ya no exageres, por favor, ni que te estuvieran pegando. Mejor búscate otras amigas, ya, esas escuinclas te traen loca. Estos casos son muy comunes y han tenido una especie de tendencia también, porque el hecho de que no te hablen, el hecho de que te ignoren, que no te molesten, que como dicen ahora te abran como pistache, pues resulta que pues no te están molestando. Incluso si hay un reclamo, si hay una denuncia, pues el buleador y los observadores van a levantar la mano diciendo yo no hice nada, pues si ni siquiera le hablamos, no lo molesto, no lo agredo, no nada. Claro, en este caso la ignorancia, la indiferencia, pues es el ataque directo del bullying, ignorarte. ¿Y qué pasa en el cerebro del chavo? Pues no es que ignóralos o búscate otras amigas. El rechazo en los chavos es vivido de verdad como una sentencia de muerte. Sabemos que en los jóvenes, sobre todo, la necesidad de aceptación, esta necesidad de pertenencia, activa en el cerebro sustancias bioquímicas como la dopamina, tal como lo haría alguna otra droga. Pero también el rechazo y la no aprobación lo que va a hacer es que haya una carencia de dopamina y por lo tanto empiece a sentir este dolor que pareciera emocional, pero que
cerebralmente pudiera ser igualito al dolor físico. Entonces no estamos hablando solamente de, pues no les hagas caso y consíguete otras amigas. Y yo le diría a la mamá, ¿y cómo hace para no hacer caso a la indiferencia? ¿Y cómo conseguirse otras amigas si no tiene habilidades sociales ni recursos para conseguirse otras amigas? Normalmente lo que ocurre, porque a veces decimos, y como papás, es que te tiene envidia, es que quiere ser como tú, es que le da coraje que tú tengas buenas notas o que vengas de esta familia que es integrada y que te queremos mucho y demás. Sin embargo, lo que empodera al buleador es la fragilidad y la debilidad del buleado, en donde a mí me da poder. Hay que recordar, y ojo, hago un paréntesis, que lo único más poderoso que el dinero en términos humanos es el poder. El poder genera una sensación dopamínica similar a lo que ocurre en el consumo, por ejemplo, de la cocaína. Se activa exactamente lo mismo. Entonces, cuando las personas experimentan poder, se vuelve una especie de cuestión autorreforzante en donde ese poder me lleva a tener más poder y luego a tener más poder. ¿Qué pasa con el buleado? Pues el buleado va generando mayor intimidación, mayor minimización, mayor reserva y, por lo tanto, cada vez menos posibilidad de defenderse. Pero bueno, si finalmente no me crees, vamos a ver qué dice la ciencia. Juan Pablo, muchas gracias de nuevo por la invitación. Yo soy Julio César Palmas, licenciado en Psicología y formo parte del equipo de la clínica de Juan Pablo Arredondo. Quiero explicarte por qué a tu hijo le pega tanto que lo rechacen, cuando posiblemente podríamos pensar es que antes el bullying era golpearnos, era empujarnos, era meternos al bote de basura. Ahora simplemente por comentarios, ahora simplemente por memes, ya le pegó. Los estudios más recientes en neuroimagen nos revelan algo muy interesante. Cuando alguien recibe un rechazo social, en el cerebro se activan circuitos que tienen que ver tanto con el estrés como con el procesamiento del dolor físico. Esto significa que cuando un chico es rechazado de su grupo, pareciera ser como si también le doliera a nivel físico. Pareciera ser como si su cerebro entrara en un estado de alerta máximo. Cuando tu hijo no es aceptado por el grupo, su cerebro lo detecta como una gran amenaza, lo cual desencadena una serie de procesos fisiológicos, como elevar los niveles de cortisol al máximo, lo cual está relacionado con el estrés, o disminuir la actividad de su sistema inmunológico. Ambas cuestiones pueden llevar a los chicos a desarrollar estados depresivos profundos. Cuando tú les dices, pero solamente son palabras, toma en cuenta que no solamente son palabras. Es por ello que necesitamos enseñarles habilidades sociales, es por eso que necesitamos enseñarle a ponerle límites a los demás y también, ¿por qué no?, fortalecer su autoestima, fortalecer su seguridad y ayudarlos a encontrar grupos en los que de verdad se sientan aceptados y pertenecientes. Estas herramientas que les comento, Juan Pablo se encargará de detallarlas mucho mejor y quiero hasta este momento agradecerles por su atención y por escucharme. Nos vemos en los próximos episodios. Pero más allá de los maravillosos videos que mi producción presenta y hace, más allá de eso, vamos a hablar un poquito de casos concretos, de casos que verdaderamente vivo en el consultorio. Y te voy a platicar uno primero, después, si da tiempo, te platicaré el segundo. Es la historia de un chavo de 12 años. Él tenía pues, una condición física en donde estaba como muy dientón, tenía los dientes muy para afuera y, bueno, lo aniquilaban en la escuela. Este cuate ya tenía 12 años, iba en primero de secundaria. Los papás lo traen porque finalmente pues ya es muy recurrente el acoso y bueno, pues quieren hacer algo por el chamaco. Cuando finalmente me lo traen, empiezo yo a platicar con él. Me cuenta y me narra todas las ocasiones en lo que lo molestan. Una de las formas es que le decían caballo, relinchaban como él, le decían burro, rebuznaban como burro y luego le decían, hacía como burro, entonces también era él un burro y estaban muele y muele y muele con eso. Cuando el chavo finalmente me cuenta todo esto, yo le empiezo a preguntar qué hace él cuando lo molestan y una de las respuestas típicas era los ignoro. Y yo le decía, bueno, ¿y ignorarlos te ha ayudado a que te dejen de molestar? No, definitivamente no, no hay manera que eso me haya funcionado. ¿Qué otra cosa haces?
Pues he hecho dos cosas. Una, el otro día me enojé muchísimo y empecé a romper y aventar cosas, incluso aventé la banca y puse a gritar, ¡ya déjenme en paz! Y empezó a aventar cosas y posteriormente se puso a llorar. Y entonces le dije, ¿y eso te funcionó? Me dijo, no, porque ahora me molestan de que soy un niño berrinchudo y que soy un caballo berrinchudo y un burro berrinchudo. Le dije, entonces ese tampoco te resultó. No, ¿qué otra cosa has hecho? Bueno, es que mi mamá me dijo también que le debo de contestar. Perfecto. Vamos a poner un ejemplo. Yo ahorita empiezo a decirte caballo, burro y empiezo a rebuznar. ¿Qué me dirías? Y entonces se pone muy firme, se me queda viendo y me dice, hay que recordar que iba en primero de secundaria. Voltea y le dice, pues tú lo serás. ¿Es en serio? ¿Es en serio que con tú lo serás va a evitar la molestia? Digo, en mis tiempos, cuando yo era chiquito, había una que se parece a esta, que es, pues mi papá es bombero y te moja, ¿no? Entonces, claro, si finalmente nosotros reaccionamos de esta manera, es claro que la molestia va a ser incluso mayor. Y te voy a explicar más adelante cuáles son las estrategias que deberíamos de encontrar para pues que los chavos puedan defenderse. En este caso hubo una en particular, diseñamos un poco la estrategia, esa me encantó, la verdad, perdón que me ría, pero de verdad fue fenomenal. Porque yo le decía, ¿qué características tiene? ¿Cuál error tiene? ¿Qué falla tiene ese chavo? Me dijo, es que no tiene ninguna, es buen estudiante, es popular, está guapo, las niñas lo siguen, se lleva bien con los maestros. Digo, tiene que tener alguna falla, tiene que tener algún error. Me dijo, pues no, tal vez lo único es que me llega como por aquí. De ahí nos agarramos. Y entonces diseñamos la estrategia. La siguiente vez le digo, mira, la próxima vez que te vaya a molestar o que te moleste, tú lo que vas a hacer, esperando que haya mucha gente, no lo puedes hacer cuando no haya nadie, tiene que haber mucha gente alrededor. Entonces, cuando él te vuelva a molestar, tú lo que vas a decir es, no te oigo. Y entonces él va a repetir lo que te dijo. Y tú le vas a decir, no te oigo. Y entonces probablemente te lo vuelva a repetir, incluso ya gritándote. Y tú le vas a decir, es que no te oigo. Por favor, ¿pueden traer un banquito para que el enano este se suba y me llegue al oído y lo pueda escuchar? Santo remedio. Esta historia, bueno, puede parecer cómica. A algunas personas esta forma de defenderse y de contraatacar puede no estar de acuerdo, pero bueno, en este momento no es el caso. Pues si tú has sido mi paciente, si me conoces, si has ido a conferencias, si has leído mis libros, si has tomado algún curso en línea conmigo, bueno, pues lo comentes, digas un poquito qué es lo que te ha parecido, pero sobre todo, acuérdate, este botón nuevito de YouTube que se llama Hype, por favor, pícale. Lo único que tienes que hacer es picar para que este contenido se extienda. Según me lo explicaron mi gente de producción, ese hype es como una recomendación. Es decirle a YouTube, recomiendo este contenido. Y eso, por supuesto, que nos ayuda a llegar a mucho más personas. Por eso, bueno, sé que cuento contigo para apretar ese botoncito. Probablemente pudieras haber empezado a sentir un poco de culpa por haber recomendado a tu hijo ignorar, no hacer caso, voltearse para otro lado. Pero créeme, sé que lo hiciste desde el más profundo amor que sientes por él. No es que quisieras lastimarlo y mucho menos que quisieras que siguieran molestándolo. Lo que intentaste es defenderlo de ser lastimado, de ser atacado, de que se pudiera pelear, de que las cuestiones pudieran trascender de palabras a golpes. Y sé que lo hiciste por eso, pero vamos a retirar un poco la culpa. Vamos a decir, mira, esto es lo que hay, hasta aquí has trabajado con eso. Ahora hay que buscar nuevas estrategias para que tu hijo aprenda a defenderse y que pueda salir bien librado de las situaciones en las que normalmente se mete. Antes de darte las estrategias específicas y de cómo switchar este asunto quitándote de culpas para que tu hijo tenga mayores herramientas, déjame invitarte a que visites Universipaps. Es una universidad para papás en donde hay una serie de cursos que te van a ayudar a ser una mejor persona. Son cursos dirigidos a los papás que te dicen
estrategias específicas de cómo poner límites de manera efectiva y adecuada, todo lo que tiene que ver con la adolescencia, cómo entender a tu hijo, separación y divorcio, y cómo no afectar a tus hijos. Hay por ahí un curso de parejas, cómo mejorar las relaciones de pareja. Hay un curso también de desarrollo personal para crecer como persona. En fin, todo esto lo puedes encontrar en www.universipaps.com. Puedes comprar paquetes en lo individual, puedes comprar el paquete completo, pero pues también lo puedes ver cuando quieras, en tiempos y a la hora que a ti te acomode. No dejes de visitar universipaps.com, créeme que te va a ayudar muchísimo. Ahora sí, ¿cuáles son las estrategias, las mejores técnicas para que tu hijo finalmente evite el bullying? Y te lo voy a explicar de esta manera. Dentro de las habilidades sociales, hay una en particular que se llaman habilidades sociales alternativas a la agresión. Es decir, saber qué hacer cuando te molestan, te bulean, te hagan burla, te quieran sobajar, te quieran someter. Estas habilidades sociales lo que hace es permitirle al individuo responder adecuadamente al entorno y no necesariamente reaccionar. ¿Por qué? Porque muchos dicen, es que si yo le enseño a defenderse, probablemente va a reaccionar y puede ser más violento, puede tener muchas más problemas porque se está poniendo al nivel del otro. Pero aquí te voy a dar una palabra clave antes de darte estas estrategias. Muchas veces nosotros como papás les decimos, o ignora o defiéndete. Y son dos palabras que a mí francamente no me gustan y que suelo cambiarlas por una tercera palabra, y es no te dejes. Cuando alguien te está molestando, cuando alguien te está agarrando de bajada, no te dejes. ¿Qué significa esto? Que para no dejarte tiene que haber un abanico de posibilidades que yo puedo utilizar para no dejarme. Por supuesto que una de ellas puede ser acusar, puede ser decirle a un adulto, puede ser reírme de mí mismo sobre lo que me están diciendo. Puedo usar una estrategia como la del banquito para que el fulano se suba y lo pueda yo escuchar. Pero también puede ser poner un alto muy claro. Esto se puso muy de moda, el famoso stop, ¿no? O sea, deja de meterte conmigo, no me estoy metiendo contigo. Esa también es una estrategia. También puede ser de pronto burlarte de ti mismo sobre la molestia que tienes, y entonces te dicen, es que estás gordo, y yo digo, pues sí estoy gordo porque me amo tanto que me rodeo de mí mismo, ¿no? Entonces eso mata la molestia que te están haciendo a través de un chiste que haces sobre ti mismo. Lo que hablamos aquí es de este abanico de posibilidades que está incluido en las habilidades sociales alternativas a la agresión. Yo le mal llamo, son las armas que tenemos para defendernos. Sí, hay muchas, cada quien tiene las suyas. Y hay unas armas que son más poderosas, más agresivas, más tajantes, otras que son más chistosas, otras que como sea. Pero este abanico de posibilidades tenemos que irle enseñando a nuestros hijos a identificarlos. Pero estas habilidades sociales alternativas a la agresión contienen dos componentes. Uno, el abanico de posibilidades, y dos, el arma indicada en el momento correcto. Eso también es muy importante. Pone al caso de Tú lo serás. Bueno, ese es un magnífico ejemplo para segundo de kinder, pero no para primero de secundaria. Y te voy a poner otro más rudo. Si a ti un chavo te está molestando en secundaria, tal vez ya voltear y decirle, si me sigues molestando, te voy a partir la cara, puede ser un recurso que frene. Pero si ese mismo recurso lo utilizas en una reunión de trabajo, en donde está tu jefe y tus compañeros de trabajo, y alguien te hace una broma y volteas y dices, si me sigues molestando te voy a romper la cara, te van a correr. Misma situación, misma arma en condiciones completamente distintas. Por eso las habilidades sociales alternativas a la agresión pues no se enseñan de un día para otro. No me voy a sentar con mi hijo a darle una maestría de alternativas para defenderse.
pero sí tenemos que irlas trabajando con ellos, insisto, a través no de pégale, aviéntalo, acúsalo, no, es a través de no te dejes. Y hay muchas formas de no dejarse, entre ellas algunas de las que mencioné, pero también hay algunas otras, incluso voy a poner otros ejemplos, como retirarte. Pues te paras y te vas. Ya no regresas a ese grupo, le dejas de hablar a esas personas. O sea, hay muchas. El chiste final es no te dejes. Y esto no solamente da la pauta de que estamos apoyando a nuestros hijos para que hagan cosas para no dejarse, sino que adicionalmente estamos, créeme, reforzando su autoestima, su confianza, su seguridad, porque se va a sentir más poderoso, se va a sentir más fuerte al tener tu maravillosa posibilidad, tu maravilloso aval de no dejarse. Algunos papás, por ejemplo, utilizan como armas para defenderse y no dejarse, meterlos a actividades de defensa personal, taekwondo, karate, jitsu y muchos otros que hay. Claramente, en cualquiera de estas disciplinas, no te enseñan a pelear, no te enseñan a defenderte a través de los golpes, te enseñan disciplina, pero también te enseñan seguridad, confianza, autoestima, ser más fuerte, sentirte mucho más seguro y confiado en los momentos en los que te puedan estar molestando. Y claro, sirve, sí, sin lugar a duda, no necesariamente para que se guamee al otro, pero sí para que tenga una fuerza interior mucho mayor y una disciplina, una confianza y una seguridad mayor. Estas son estrategias evidentemente generales, estamos hablando de un programa, pero si en un momento dado tú necesitas una atención personalizada, necesitas una asesoría directa, bueno, pues aquí te dejo los datos del consultorio por si en un momento dado quisieras acercarte a mí, a mi equipo, para poder trabajar estos asuntos. Recuerda, son 36 años de experiencia que avalan esta situación y es desde ahí desde donde buscamos permanentemente ayudar a las personas. Recuerda, yo soy Juan Pablo Arredondo, soy tu psicólogo y estoy encantado de la vida de estar contigo. No dejes de seguirme en mis redes sociales, en YouTube, en Instagram, TikTok, por supuesto también en Spotify. Y bueno, ahí subo contenido prácticamente todo el tiempo. Si tú me sigues, irás viendo contenidos de este y de muchos otros temas. Te mando un UGA. ¿Qué es un UGA? Un gran abrazo. Hasta pronto.